Teoría del vínculo. Enrique Pichón Rivière, capítulo 8. Vínculo y dialéctica del aprendizaje. La concepción dialéctica nos plantea el hecho de que no existe ninguna contradicción entre una situación cerrada y una situación abierta, dado que se trata de situaciones transitoriamente cerradas y transitoriamente abiertas, o sucesivamente cerradas y abiertas, creándose situaciones en espiral. Precisamente, todas las perturbaciones del desarrollo, sean las neurosis o la psicosis, se producen por un estancamiento del proceso cerrado. La situación que debería abrirse una vez asimilado el material sigue cerrada al proceso de incorporación de nuevas informaciones. Es decir, que una posición de desarrollo, una situación de comprensión y comunicación puede interrumpirse y un patrón de conducta repetirse frente a estímulos variados. Si esa repetición es sistemática y estereotipada, hablamos de personalidades psicopáticas en relación con la conducta, particularmente cuando presentan rigidez y estereotipia. Otro tanto puede decirse de la situación abierta totalmente, provocada por una relación particular con el objeto a conocer. Se trata de una fuga permanente del sujeto que se encuentra constantemente abierto. Es, por ejemplo, el caso del comportamiento maníaco o de la relación maníaca con el objeto, en el que se goza apenas del objeto de conocimiento y se pasa a otro y luego a otro, y así sucesivamente. Es decir, que incluimos aquí la concepción de lo cerrado y lo abierto de la espiral dialéctica. En términos de aprendizaje, podemos expresar que el proceso terapéutico consiste básicamente en abrir el círculo vicioso y provocar la apertura hacia el mundo exterior. Cuando la ansiedad básica es la angustia agorafóbica, o sea, el temor ante el espacio abierto, el sujeto no adelanta en el conocimiento ni en el aprendizaje, ya que la conducta empleada en forma estereotipada y regresiva le permite obtener solamente un equilibrio neurótico por el hecho de que frente a todos los estímulos responde siempre con una misma pauta de conducta. El neurótico es un especialista en el empleo de una determinada conducta regresiva infantil que le proporciona seguridad en la medida en que le permite resolver la angustia de ese nivel infantil evitando el crecimiento. Es decir, que nos encontramos con un no desarrollo, con un no crecimiento, con una no maduración, con un no aprendizaje y con una respuesta invariable o más o menos invariable ante la ansiedad agorafóbica, la cual suele expresarse sea en la mente, sea en el cuerpo o bien en la conducta. El otro tipo de angustia es la claustrofóbica, es decir, el temor de quedar encerrado demasiado tiempo con el objeto de conocimiento. El sujeto tiene la necesidad de pasar de un objeto a otro en forma constante por el hecho de que el acto de conocimiento adquiere una determinada significación para él. Por ejemplo, una significación agresiva, destructiva, etc. El objeto de conocimiento representa para el sujeto la madre, o mejor dicho, el cuerpo de la madre. El impulso de conocer se denomina instinto epistemofílico. La conducta epistemofílica se caracteriza por el deseo de conocer el cuerpo de la madre, su interior y sus contenidos, para discriminar desde allí, sin la angustia de quedar aprisionado dentro del cuerpo, cuánto es para él y cuánto para los otros. Esta sería la fantasía de la investigación, su finalidad fundamental. En este sentido, podemos describir la neurosis como un trastorno del aprendizaje, como una determinada conducta que comienza a ser estereotipada y quedar en un círculo cerrado. Si analizamos los dos tipos básicos de pensamiento, podemos decir que el pensamiento formal está representado por un círculo vicioso, en tanto que el pensamiento dialéctico incluye el salto y la transformación de un emergente en otro a través de sucesivos pasajes de un círculo cerrado a uno abierto. Cuando el psicoanalista interviene en la relación terapéutica, la situación ideal sería aquella que le proporcionara a su paciente una interpretación que le permitiera aumentar la comprensión de la perturbación
y del estancamiento en círculo vicioso que experimenta su pensamiento. Es decir, que le permitiera hacer conscientes los motivos inconscientes que le están ocasionando la dificultad de pasar de una situación a otra. Ahora bien, en una situación contratransferencial particular, el analista puede sentir la necesidad de recibir apoyo del paciente. Es una situación de dos, ya que en cierta medida uno y otro son socios que procuran resolver una situación en uno de ellos, situación que en realidad ya ha sido previamente vivida por el otro, por el analista. Si no lo ha sido, no cabe duda de que puede perturbarse la relación de conocimiento entre ambos. En cierto momento el paciente nota que el analista tiene una dificultad determinada y puede sentir a través de una respuesta interpretativa la necesidad de actuar a su vez sobre el analista para proseguir la tarea. La relación entre analista y paciente tiene las características de la relación madre-niño cuando se ha establecido la comunicación. Es decir, que puede expresar su comprensión con un lenguaje completamente privado y tanto más distorsionado cuanto mayor peligro de interrumpirse corre la comunicación. O sea que una vez de accionar con una comprensión y una explicitud mayor frente a un peligro de ruptura, generalmente se reacciona con una inexplicitud y distorsión mayores para preservar una situación que está en peligro. Este proceso de esconder cuando la comunicación está en peligro limita la comprensión para aprovecharla de otra manera, ya que si la entrega y la ruptura son totales, el paciente caerá en una profunda depresión al experimentar la pérdida del objeto. La comprensión puede hacerse sobre la base de un lenguaje referencial no distorsionado, que aparentemente no tiene nada que ver. Podemos decir que la distancia entre el lenguaje manifiesto y el lenguaje latente señala los grados de telepatía o de situación telepática, para emplear un término conocido. No son informaciones extrasensoriales como creen los parapsicólogos, sino sensoriales, que influyen en la percepción elementos que generalmente no se toman en cuenta, como las actitudes corporales, los gestos, los movimientos, etc., que como ya sabemos, implican estructuras representativas de toda la personalidad. Se logra entonces una percepción en un nivel profundo, muy regresivo, aunque utilizando percepciones en el aquí y ahora con el sujeto que observa. El psicoanálisis es la transformación de una situación de implicitud en una de explicitud y comunicación. En cada momento lo que está implícito en la comunicación debe ser explicitado por el analista y captado por el paciente en un movimiento de permanente evolución en espiral. La situación analítica se presenta como una situación de permanente aprendizaje para el paciente, mediante pruebas, tanteos, confrontaciones, rectificaciones y ratificaciones de todos los procesos que encontramos en el aprendizaje. El analista debe aceptar cualquier cosa que el analizando desee y pueda colocar en él. El paciente adquiere poco a poco la posibilidad de lograr una comunicación mayor. Podríamos definir el progreso en el análisis como el aumento progresivo de la capacidad de hacer llegar los mensajes a un mayor número de personas. El neurótico es una persona que vive una desconexión dentro de su grupo social, pero no porque no quiera comunicarse, sino porque experimenta dificultades que no puede resolver. Lo más primitivo y lo más característico del hombre es su imperiosa necesidad de estar en permanente comunicación con las demás personas. Podríamos decir que hasta inventa los sueños para poder comunicarse por la noche, para cubrir su noche y evitar así el sentimiento de estar incomunicado. Necesita crear personajes para poder comunicarse y vivir sus dramas durante la noche de una manera más o menos controlada y administrada por él. Solamente fracasarían las pesadillas. Cuando pierde la comunicación con el grupo aparece el sentimiento de soledad y desamparo, todo lo que conocemos como la fenomenología del neurótico, del hombre fuera del mundo, fuera de la realidad. La situación extrema la presenta el esquizofrénico, cuyo mensaje es irreconocible.
porque su temor de no ser comprendido aumenta la deformación hasta el grado de llegar a la esquizofasia o a la ensalada de palabras. Pero si captamos la secuencia interna de la ensalada de palabras, podemos descubrir la motivación profunda que existe en ese lenguaje aparentemente distorsionado, falsamente llamado inmotivado, y comprobaremos que siempre existe una motivación que es el deseo de comunicarse. Este es el aporte fundamental dado por la posición existencial. Nuestra consigna es lograr el mayor esclarecimiento posible en cada momento en términos de comunicación. De esta manera, la situación analítica se establece sobre una base existencial en el sentido de que dos personas presentes en un determinado momento y espacio están tratando de resolver la situación de una, siendo ambas socias en esta operación. La posición del psicoterapeuta es la de recoger el material que observa, elaborarlo, comprenderlo y luego devolverlo en forma de interpretación. Podemos describir el psicoanálisis como un proceso, como un desarrollo, como una situación viva establecida entre dos personajes, el analista y el paciente, entre los cuales se establece una relación en espiral, una relación dialéctica, donde lo que uno siente, el otro lo traduce, y el otro vuelve a sentirlo, y éste lo vuelve a sentir y retraducir bajo la forma de interpretación que se lleva a cabo en función de los emergentes que aparecen en el analista y que éste aprovecha para investigar. El conocimiento en psicología es en última instancia un conocimiento por analogía. Lo que uno capta del otro está en función de una analogía con el otro, porque si aparece como desconocido para mí, no lo puedo comprender. En la situación analítica, el observador no está aislado de la experimentación, porque todo observador es participante en cierto sentido. Esto nos lleva a la necesidad de acercar lo más posible la situación analítica a la situación experimental. El observador siempre está comprometido en la investigación, cualquiera que sea la naturaleza de esta, tanto en forma afectiva como ideológica. Los resultados van a afectar a ambos integrantes de la situación, van a modificar su historia personal y su posición en el mundo. De esta manera podemos acercar la psicología experimental a la analítica y la psicología analítica a la experimental. Podemos aplicar a ambas situaciones una cantidad de conocimientos adquiridos en los dos campos y hacer que esos campos, aunque tienen diferencias, tengan también analogías y que las informaciones de uno puedan ser aprovechadas para el campo del otro, con el cuidado de vigilar la reducción de un campo al otro para que no sea automático sino referencial. O sea, que lo que un campo nos dice viene a ser como un contenido manifiesto para el contenido latente del otro, hasta que al acercarse tanto la psicología experimental y la psicología analítica, el lenguaje de uno sea el lenguaje del otro. En psicología y en todo el campo de la ciencia existe una tendencia a resolver viejas dicotomías, llegándose a admitir actividades interdisciplinarias y campos intermedios. Podemos decir que nada está separado y que todo se encuentra en interacción. El campo de la ciencia es un campo total, con subdivisiones dinámicas y pasajes de un campo a otro en forma permanente. Durante el proceso analítico, lo fundamental es la situación de interacción permanente, hable o no el analista. Todo ejerce una acción sobre el otro, referencial e histórica. En el aquí y ahora, la interacción representa una cosa concreta, una acción de uno frente a otro, donde la respuesta de uno condiciona la respuesta en el otro. El psicoanalista puede experimentar una neurosis en el campo de la operación, o bien una neurosis en el campo de la formulación interna, descubrimiento, de la interpretación, o una neurosis en el campo de la formulación externa o verbalización de la interpretación. Es decir, que la neurosis se manifiesta a través de las dificultades de la comprensión del otro o en la explicitación al otro de sus contenidos internos. La psicología de la Gestalt ha señalado que la percepción es un acto de conducta. La percepción y la acción no pueden ser separadas, constituyen una totalidad en permanente estructuración.